acompañes y vayamos juntos al Evangelio según San Lucas, capítulo 18. Lucas, capítulo 18. En estos días oía una alabanza, un himno, y una pregunta resonaba en mi mente, una pregunta que daba dando vuelta en mi corazón. ¿Cuánto afecta a la fe de las personas todo lo que estamos atravesando? Y allí en este texto que vamos a leer en Lucas capítulo 18, vamos a encontrar una pregunta. Jesús cierra un fragmento aquí del escrito que Lucas luego redactaría y nos quedaría plasmado en este Evangelio. Cierra con una pregunta. Lucas 18, verso 1, dice el texto: también les refirió Jesús una parábola sobre la necesidad de orar siempre y no desmayar, diciendo: había en una ciudad un juez que ni temía a Dios ni respetaba a hombre. Había también en aquella ciudad una viuda, la cual venía a él diciendo: hazme justicia de mi adversario. Y él no quiso por algún tiempo. Pero después de esto dijo dentro de sí: aunque ni temo a Dios, ni tengo respeto de hombre, sin embargo, porque esta viuda me es molesta, le haré justicia, para que no sea que viniendo de continuo me agote la paciencia. Y dijo el Señor: oíd lo que dijo el juez injusto. ¿Y acaso Dios no hará justicia a sus escogidos que claman a él día y noche? ¿Se tardará en responderles? Os digo que pronto les hará justicia. Pero cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe en la tierra? Esta era la pregunta que me daba vuelta en mi mente, daba vuelta en mi corazón en estos días. Todo esto que se está viviendo, todo esto que estamos atravesando, no solo como país, sino que podemos ver las noticias, nos llegan los mensajes, lo podemos ver por internet, lo que está aconteciendo en cada rincón de nuestro planeta. Países que están mucho más afectados, como lo es Italia, como lo fue China en su momento, España y otros tantos. Argentina no es la excepción. Quizás no nos ha afectado, se habla de una curva. Bueno, quizás no estamos en ese punto todavía. Se están tomando medidas para no llegar ahí. Pero indudablemente que todas estas situaciones provocan una profunda crisis de fe en las personas. Es común escuchar, oír, nos llegan los mensajes, podemos comunicarnos con alguien y hay como un común denominador en las personas. Hay miedo, hay desazón, hay incertidumbre, pero también hay crisis en los corazones. Muchos que se vieron refugiados quizás en las cosas materiales, otros se vieron refugiados en lo que han alcanzado, en lo que han logrado con sus propias manos. Está quizás el que se ha refugiado con un apellido, con la procedencia, por tener un bien material. Pero vemos que esta enfermedad o este virus, como lo compartíamos en programas anteriores, deja al desnudo que para él no hay distinción, todos somos iguales. Nadie puede escapar, podemos prevenir, podemos tomar recaudos. ¿Qué crisis que se provoca en las personas? Y voy a comenzar el mensaje desde atrás hacia adelante. Jesús cerró este mensaje justamente con una pregunta. El Hijo del Hombre, Jesucristo, ha de venir nuevamente a buscar a los suyos. Y Él cierra con una pregunta. ¿Hallará fe en la gente cuando Él venga? Es interesante notar que
Jesús no está pidiendo encontrar compasión, no está pidiendo encontrar piedad. Puedes refugiarte en la piedad, puedes refugiarte en la religiosidad. La misma Biblia nos habla, el apóstol Pedro escribe, que muchos se vestirán de una falsa piedad. Así que la piedad no es argumento suficiente para que cuando venga el Señor nos vayamos con Él. La Biblia claramente nos dice que sin fe es imposible agradarle. Sin fe es imposible estar con Él. En la carta del apóstol Pablo a los Romanos, en el capítulo 1, versos 16 y 17, Pablo dice así: yo no me avergüenzo del Evangelio, porque es poder de Dios para salvación. Porque en el Evangelio, en esa noticia que es Cristo, la justicia de Dios se recibe por fe, creyendo, y para fe. Es decir, manteniéndonos creyendo en que Jesucristo es la respuesta. Jesucristo es el camino al Padre. Y hoy, ante tanta crisis de fe, hoy compartíamos por teléfono con un hermano de nuestra congregación y hablamos justamente esto. Y él me compartía y me dice: vamos a tener que estar y pedirle a Dios la sabiduría para poder recibir a aquellas personas que ya hoy están con esa crisis de fe. Personas que van a buscar refugiarse, se han dado cuenta que no hay nada material que los pueda cubrir de toda esta situación que estamos viviendo. Podemos prevenir y está bien que lo hagamos. Pero cuando el Señor venga, hallará fe. Te encontrará a ti y a mí creyendo que el camino al Padre se llama Jesús. Y mira, puedes enfermarte o no, puedes vivir largos años o partir en breve con el Señor. Pero más allá de esto, hay una vida eterna que Jesucristo nos regala. Y para alcanzar esa vida eterna, hemos de alcanzarla a través de la fe. Qué interesante notar que aquí, en este texto que leíamos, pareciera que no habla mucho de fe. De hecho, el texto comienza diciéndonos que Jesús les enseña una parábola para que puedan aprender y tener presente la necesidad de orar siempre y no desmayar. Y para compartir esta enseñanza, Jesús se vale de una viuda y de un juez injusto. Una viuda que cada día iba e importunaba al juez demandando justicia sobre un asunto. Un juez que no tenía temor de Dios. Un juez que poco quizás le importaba las personas. Un juez que allí, llegado a un punto, dice: le voy a hacer justicia a esta mujer, no sea que un día me agote la paciencia. Vemos que este juez, allí injusto, tal vez, después de tanto ser importunado por aquella mujer demandando justicia, este juez hace justicia. Y mientras leía este texto, era inevitable pensar y tratar de comparar a esta viuda con nuestra propia vida. ¿Qué puedo aprender de esta viuda? ¿Qué enseñanza me deja esta parábola? Indudablemente, aquella viuda era ajena al juez, era desconocida del juez, o mejor dicho, para el juez esta mujer era una mujer desconocida, no era alguien de la familia. Pero hay algo que sí tú y yo tenemos que tener presente, que delante de Dios, tú y yo no somos ajenos, tú y yo no pasamos desapercibidos, tú y yo no somos desconocidos. La Biblia dice, allí en una de las epístolas que escribe el apóstol Pedro: mas vosotros sois linaje escogido, real sacerdocio, nación santa, pueblo adquirido por Dios. Ustedes que en otro tiempo no eran pueblo, pero que ahora son pueblo. Tú y yo, amado hermano, tú y yo somos pueblo de Dios. Somos conocidos por Dios. La viuda me muestra que apela a un juez que mantenía distancia. Un juez que no se quería comprometer con el asunto de esta viuda. Un juez que recién cuando fue importunado por largo tiempo, dijo dentro de sí: bueno, para que no me canse, no me agote la paciencia, voy a hacerle justicia. ¿Sabes que cuando tú y yo acudimos a Dios, lejos de aquel juez injusto, tenemos un Padre justo que nos pide que nos acerquemos?
Acercaos pues confiadamente, dice la carta a los Hebreos, al trono de la gracia para poder alcanzar misericordia y oportuno socorro para nuestras vidas. Qué hermoso poder contar con nuestro Padre Celestial, a quien podemos acudir, a quien debemos acudir. Aquella viuda acudió al juez solo para obtener justicia en su propia causa, mientras que Dios está comprometido en la misma causa por la que le pedimos ayuda. Mira qué diferencia. La viuda clama por lo suyo. Sin embargo, Dios se involucra en nuestros asuntos. Aquello por lo cual oramos, Dios no es un Dios pasivo, sino que es un Dios que se involucra con sus hijos. Es interesante recorrer las páginas del Antiguo Testamento. Israel llamaba a Dios por el nombre Jehová. Y sabes que este nombre tenía una particularidad. Habla de cómo Dios se relacionaba con su pueblo. Y vas a encontrar expresiones en la Biblia, en el idioma original en el que fue escrito el Antiguo Testamento, que es en su gran mayoría en el idioma hebreo, expresiones como Jehová Jireh. Esa palabra quiere decir el Dios que provee para nuestras necesidades. En otros momentos Israel se refería a Dios como Jehová Nishi, el Dios que es nuestro estandarte, el Dios que pelea por nosotros. En cierta oportunidad Israel se dirigía a Dios diciéndole Jehová Shalom, es decir, el Dios que trae paz. Qué interesante que esto nos muestra un Dios que se relaciona con las personas, un Dios que se da a conocer a las personas, un Dios que tiene contacto con las personas. No es un juez injusto que no le interesa tu causa. Dios se interesa por ti y te considera hijo, amado, te considera un tesoro de alta estima. Aquella mujer no tenía ningún amigo que interceda por ella. Nosotros tenemos un abogado que intercede por nosotros delante del Padre. Esto lo podemos leer en 1 de Juan, capítulo 1, verso 21. Tenemos un abogado. Y no solo un abogado que intercede, sino que lo hace y vive para siempre para interceder por nosotros. Cuando leemos la carta a los Hebreos, capítulo 7, verso 25, allí el texto nos muestra que ese sumo sacerdote, hablando de Jesús, una vez que logró llevar a cabo ese sacrificio que era su propia vida, se presentó delante del Padre y se sentó. Como quien finaliza una obra, él se sentó. Y dice el texto en Hebreos que él de ahora en más vive, desde ese momento, vive para siempre, para interceder por nosotros. La viuda se encontraba en soledad. Tú y yo tenemos un hermoso intercesor a la diestra de Dios el Padre, a Jesucristo. Y también nos tenemos unos a otros. A través de la radio hoy ya nos han llegado muchos mensajes por los cuales dentro de unos minutos vamos a estar orando. Pedidos de oración. Personas que a muchas no las conocemos, pero estos medios nos facilitan que a través de la radio, luego se está grabando el video, lo vamos a subir en YouTube, lo vamos a subir en la página de Facebook también para que aquellos que nos quieren seguir por las redes puedan contactarse. Qué maravilloso tener la disponibilidad de medios, el saber que aún sin vernos personalmente podemos estar en un mismo espíritu, clamando, intercediendo unos por otros. Es interesante ver también a la luz de este texto que aquella mujer no tenía ninguna promesa que le garantizara que sería escuchada. Sin embargo, tú y yo podemos recorrer las páginas de la Biblia y en ella encontraremos un centenar de promesas donde Dios es el que nos habla. Permíteme citarte algunas. Salmo 37, verso 4 y 5 dice: deleítate a sí mismo en Jehová, y Él te concederá las peticiones de tu corazón. Encomienda a Jehová tu camino y confía en Él, y Él hará. Mira qué garantía tenemos tú y yo de acercarnos al Señor confiadamente, de deleitarnos en su presencia, de traer nuestras peticiones delante de Él, con la seguridad de que Él va a estar escuchando. Aquella viuda
Acudía al juez en determinados momentos del día. Tú y yo podemos hacerlo día y noche. La comunicación con el Padre no se corta. Allí no se acaba el crédito ni el saldo del teléfono. Simplemente a través de una oración, tú y yo podemos clamar al Padre día y noche. Ese es el mandato que tenemos. La misma Biblia nos enseña, orando en todo tiempo, orar sin cesar. Por importunar a aquella viuda, al juez lo molestaba. Pero sabes que cuando tú y yo oramos, complacemos al Padre. Nosotros le buscamos y Él se complace en que le busquemos. ¿Acaso la Biblia no nos enseña a pedir y se os dará? Llamad y se os abrirá. Buscad y hallaréis. Qué interesante saber que Dios está esperando oír tu voz. Como allí cita el libro de Cantar de los Cantares. Dulce paloma mía que estás en lo escondido de los escarpados parajes, déjame oír tu voz, porque dulce es tu voz. Esa voz de la iglesia clamando al Padre. Si hay algo en lo cual el Padre se complace, es en poder oír tu voz, es en poder oír tu clamor, contándole cuáles son tus tristezas, tus angustias, tus soledades, pero también contándole y compartiéndole aquellas cosas que traen gozo y alegría a tu corazón. Volvemos a la pregunta del final. Después de haber orado, porque este texto nos enseña la insistencia que tenemos que tener, el no desmayar, el seguir clamando. Indudablemente que para poder orar necesitamos desarrollar la fe. Un ejercicio de la fe. La oración precisamente se lleva a cabo practicando por medio de ese ejercicio de la fe, creyendo. Dios es galardonador de aquellos que le buscan. Si tú lo puedes creer, tu oración ya tiene respuesta delante del Señor. Jesús cierra este texto. Cuando venga el Hijo del Hombre, ¿hallará fe? ¿Hallará fe en tu vida? ¿La fe suficiente para seguir clamando y orando sin desmayar, más allá de lo que estemos viviendo? ¿Hallará fe en nuestra familia? ¿Hallará fe en nuestra iglesia? Señor, yo quiero ser contado entre aquellos que permanecen en fe, que viven en fe. Cierro con un texto que está allí en la carta a los Hebreos, capítulo 10, verso 39. Mira lo que dice la palabra de Dios. Porque, verso 37, porque aún un poquito y el que ha de venir vendrá y no tardará. Mas el justo vivirá por fe. Y si retrocediere, no agradará a mi alma. Pero nosotros, puedes clamar allí en tu hogar donde estás escuchando, pero nosotros no somos de los que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Pero yo no soy de aquellos que retroceden para perdición, sino de los que tienen fe para preservación del alma. Si estás falto de fe, vamos a orar juntos. Amado Dios, quiero agradecerte en estos minutos, en esta hora, darte gracias porque podemos compartir tu palabra. Podemos, Señor, orar. Y, Señor, si esta situación que estamos viviendo, Señor, ha provocado que nuestra fe esté allí tambaleante, te pido en el nombre de Jesús que aumentes nuestra fe. Sabemos por la palabra que la fe viene por el oír y el oír por la palabra de Dios. Por eso animamos al estudio, a la lectura de la palabra de Dios de la Biblia, pues la fe de esta manera se va a acrecentar en nuestra vida. Señor, que las circunstancias que nos rodean, tú nos guardes de ellas y nos guardes, Señor, para que nuestra fe no decaiga. Oramos en el precioso nombre de Jesucristo.
y damos gracias, Señor. Amén y amén.